a, al maestro Cristian Nájera Arrona y a la maestra Karen Barenca Ortiz, también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por supuesto a todos los asesores, colaboradores que se incorporan en este ejercicio del grupo técnico redactor. También tenemos la presencia del asesor, de unas representantes de la senadora Imelda Castro Castro, por supuesto de la licenciada Rosa María Armendáriz, de la senadora Beatriz Paredes Rangel, que es secretaria de la Comisión de Gobernación, y los que se vayan sumando, ¿verdad? También tenemos la presencia de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Tenemos a alguien que nos acompañe, el representante. Bienvenido, licenciado ingeniero. Leonardo González, bienvenido, ingeniero. Y pues a todos los colaboradores también de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, bienvenidos. Quiero ceder el uso de la palabra al licenciado Horacio Martínez para que iniciemos y fijemos nuestro método de trabajo. Bien, muchísimas gracias. Agradecerle aquí al maestro Enrique Pedraza que el día de hoy esté aquí, estemos realizando los trabajos de este grupo técnico redactor. También comentarles que se acaban de incorporar los funcionarios de la Secretaría de Marina. Bienvenidos, compañeros. Comentar que también se encuentran aquí representantes de diputados, del diputado René Juárez Cisneros, el diputado García Corpus, de la diputada Liduvina, de la diputada Margarita García y aquí la licenciada Blanca de la SEDATU. Comentarles que así como se tuvo la segunda reunión de trabajo en donde se empezó a hacer revisión de los capítulos 1 y 2, nos permitimos hacerles llegar el día de antier ya la propuesta final de la redacción de ambos capítulos. Yo lo que me permitiría plantearles es de que pudiéramos, si ustedes abordar algunos temas en específico, si tienen algunas observaciones de manera concreta, y de igual manera informarles que hace antes de inicio de esta reunión, se tuvo una reunión, valga la redundancia, con compañeros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para abordar algunos temas referente al proyecto. Ellos tienen una propuesta de integrar en el artículo segundo una definición de la comisión intersecretarial, ahorita nos van a informar, pero esto es importante porque a partir de que se incorpore esta definición de esta comisión intersecretarial, esto va a dar pauta para lo que tiene que ver el capítulo tercero y subsecuentes de este proceso de revisión de la Ley General de Protección Civil. Antes de darle el uso de la voz a los compañeros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo me permitiría preguntarles a los aquí presentes si tienen alguna observación o comentario de el documento que se les hizo llegar el día de antier. Viene estructurado en tres partes: la actual Ley General de Protección Civil, la propuesta de reforma, en donde viene en negritas y subrayado en amarillo la propuesta de redacción, y en donde en la tercera columna quién hizo la propuesta, o en algunos casos, por ejemplo, hubo una solicitud por parte de la representante de SEDATU que tendremos que estar buscando la armonización con otros ordenamientos jurídicos, que fue en el caso de la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial. Entonces, en esa tercera columna viene especificado. Se integraron quizás tres nuevas fracciones que fueron propuestas de académicos de la UNAM, de declaratoria de desastre y declaratoria de emergencia. Entonces, para nosotros sí es importante que ustedes nos puedan informar si tienen algún comentario en relación a estos dos capítulos, con la finalidad de que podamos ya dar paso
para iniciar la revisión del los capítulos subsecuentes. Lo que queremos evitar en la medida de lo posible es que ya cuando esté cerrado la discusión de capítulos tengamos que regresarnos. Por eso es importante hoy esta observación que va a hacer la Secretaría de Hacienda con la finalidad de que ya teniendo y ellos explicándonos el por qué se está haciendo esta propuesta, tener elementos para empezar a trabajar el capítulo 3 en adelante. Entonces yo preguntaría a los compañeros representantes de los diputados, senadores y representantes de las dependencias del gobierno federal si tienen alguna observación de los artículos. Sí, el compañero de la Coordinación Nacional de Protección Civil. ¿Nos da su nombre, por favor? Leonardo González Neri, director de Coordinación de Estados y Municipios. Sí, adelante. ¿Ya puedo participar? Sí, claro que sí. Bien. Gracias, Horacio. Buenos días a todos y a todas. La propuesta de observación que nosotros tenemos y que queremos poner en la mesa respetuosamente es básicamente derivado de una reunión de trabajo que hemos sostenido con todos los titulares de protección civil en las entidades federativas al respecto de que la propia ley, entendiendo que se quiere integrar el concepto de la gestión integral de riesgos de desastres, está bien porque es la modalidad que ha marcado el propio marco de Sendai, pero que nosotros debemos de tener presente que en México llevamos 33 años, después del 6 de mayo del 86, que se expidieron las bases del SINAPROC, que hemos venido manejando una marca, que es la protección civil. Y bajo este contexto, la voz de los compañeros titulares estatales es que efectivamente se pueda manejar la cuestión de la gestión integral de riesgos de desastres, pero debemos de entender que el concepto de la protección civil es el paraguas, es lo más grande. La gestión integral del riesgo es parte de esa protección civil. Por eso, la ley debería de decir protección civil y gestión integral de riesgos de desastres. Pero primero, protección civil, que es la marca que todos los mexicanos han estado conociendo durante los últimos 33 años de existencia del SINAPROC. Básicamente nada más esa conversión, ¿no? Que sea la situación en materia de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres. Esa es la propuesta y se pone en la mesa. Gracias. Bien, nosotros, ¿hay algún otro comentario? Entonces, lo que nosotros estaríamos retomando esta solicitud, quiero entender que es a nombre de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ¿así es? Sí, perfecto. Entonces, nosotros estaríamos retomando esta solicitud por parte de la coordinación, comentarles que obviamente nosotros nos toca recibir todos estos comentarios, se los vamos a poner de su conocimiento, tanto al senador Cristóbal Arias como a la diputada Nancy Claudia Recendis, porque si haciendo un poquito de memoria, el 30 de abril se instaló una comisión conjunta de trabajo en donde se planteó que de manera coordinada ambas comisiones iban a iniciar un proceso de revisión del marco jurídico en materia de protección civil, gestión integral de riesgos y resiliencia. Ese es el nombre completo del proceso de parlamento abierto. Dentro de ese proceso de parlamento abierto se planteó como uno de los objetivos de la instalación del grupo técnico redactor es el grupo técnico redactor para el proyecto de iniciativa de ley general de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil. Ese fue, digamos, el mandato
que dio la Comisión Conjunta de Trabajo al grupo técnico redactor. Lo que nosotros les pediríamos es que nos den oportunidad para presentar esta propuesta al seno de ambas comisiones, a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, porque eso no está ahorita a nuestro alcance, porque ese fue un acuerdo que asumieron tanto diputados y senadores. Nosotros estaríamos tomando nota de esta situación y lo que les pediríamos de favor es que nos las hagan llegar por escrito con la finalidad de que esto se pueda estar abordando al interior de la comisión conjunta que integran tanto diputados y senadores. Y aquí hay compañeros asesores de los diputados y senadores y no me van a dejar mentir que si ahorita nosotros asumimos una posición, pues nos van a lo mejor no llegamos a fin de mes. Entonces, todo el mundo quiere llegar a fin de legislatura, no a fin de mes. Entonces, que nos pudieran hacer llegar esta propuesta. Miren, compañeros, realmente la cuestión es porque sí es importante que se integre el contexto de la GIR e incluso de la resiliencia, pero que esos contextos son parte de la protección civil. La protección civil es lo grande, es lo genérico. Y los mexicanos han estado identificados durante todos estos 33 años con ese concepto de protección civil. Aún en las lenguas indígenas que hemos estado promoviendo la difusión y la cultura de la autoprotección, hemos estado manejando este contexto. Por eso, únicamente la petición que hace la coordinación respetuosamente y desde luego con todo el apoyo de los titulares de protección civil de las entidades federativas, es de que al principio se maneje el texto de protección civil, ¿no? Para que no se pierda esa situación y esa parte de lo que ha venido siendo el Sistema Nacional de Protección Civil durante este tiempo. Sí. ¿Quieres usar la palabra? Sí. El compañero de Hacienda. Bueno. Sí, bueno, la verdad es que nosotros acá desde la Unidad de Seguros diferimos un poco en esa posición, ya que realmente lo que es el paraguas, como se menciona, es la gestión integral de riesgos. La protección civil es parte de si vemos el proceso de administración de riesgos como identificación, evaluación, control y seguimiento muy general, la protección civil es parte de ese gran proceso. Digo, si como dice el licenciado, es no perder esa parte, pues bueno, habría que analizarlo, pero en general, lo que es el caparazón grande, desde nuestra perspectiva, es la gestión integral de riesgos. La protección civil es una parte de esa estrategia de control. Sí, Enrique, Toño. Sí, yo solamente comentar que la vez pasada en la segunda reunión de este grupo técnico redactor, pues vertí un argumento que lo vuelvo a repetir. Creo que aunado a lo que dice el licenciado Horacio, lo que se trata con esta nueva legislación es romper o establecer un nuevo paradigma, ¿no? ¿Cuál es el paradigma? Es la visión ahora proactiva, la visión proactiva frente al cambio climático, las acciones proactivas, preventivas. Este enfoque, esta nueva visión, entonces pone en primer orden, no por capricho, sino pone en primer orden a la gestión integral de los riesgos de desastres y luego en un concepto más que permea toda esta gestión, la protección civil. Me parece que es una cuestión de definición que, como bien lo señala el licenciado Horacio, ya los legisladores, los diputados y senadores bien lo van a definir, pero sí hay que tener en cuenta que es establecer un nuevo paradigma en la política, en las políticas, en las acciones con carácter proactivo, preventivo, para hacer frente a los efectos del cambio climático. Y considerar nada más que recientemente la Ciudad de México ya tiene su ley y ahí aparece, habría que revisar bien la exposición de motivos,
porque la nueva ley que se publicó apenas el 5 de junio de este año es Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para la Ciudad de México, que fue habría que revisar el proceso de discusión, revisión, me parece que siempre eso es importante, y revisar la exposición de motivos, si bien este aspecto para que nosotros también, digo, la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa ha avanzado mucho y ya tiene un ordenamiento que, los voy a repetir, acaba de ser publicado. Me parece que no está peleado, no se trata de, es simplemente una consideración para que pues la consideremos y hagamos un buen, propongamos, les demos a los legisladores un buen proyecto, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo. Entonces nada más haría ese mi comentario. Pues en los mismos términos de mis dos últimos compañeros, que la esencia, el espíritu de todos los trabajos que se han desarrollado en esta legislatura es en virtud de poner como prioridad la gestión integral de riesgos de desastres. Realmente no se pierde la protección civil, la marca. La propuesta que se tiene es que vengan los dos términos, empezando con la gestión integral de riesgos de desastres y protección civil. Entonces creo que eso ha estado desde el inicio de los trabajos que hemos desarrollado y que no se pelea con lo que comentó nuestro compañero, que se ha escuchado en los estados de los titulares de protección civil, pues claro que están identificados con este término. O sea, es decir, no se pierde, ¿no? Incluso en el título de la iniciativa que se va a proponer, la propuesta es que se mantenga la protección civil. Gracias, Toño. Yo lo que me permitiría, para cerrar esta parte, es que nos hagan llegar esta solicitud. No es que se está cerrado, sino que más bien, como si es un cambio de nombre a un planteamiento que votaron los diputados y senadores para iniciar el proceso, que esa solicitud nosotros se la vamos a hacer llegar tanto al senador Arias como a la presidenta. Obviamente ellos lo van a procesar al interior de ambas comisiones y que esto no se vea como un freno, que más bien el objetivo que se plantea en este proceso de Parlamento abierto, ya en el tema específico del grupo técnico redactor, es escuchar. Obviamente aquí el compañero de la coordinación está retomando el planteamiento de los 32 coordinadores estatales, 31. Sí, incluso hay entidades federativas que efectivamente han actualizado sus marcos jurídicos. Algunos se han antepuesto el concepto de gestión integral de riesgos y protección civil, otras se han puesto protección civil y gestión integral de riesgos. Entonces la determinación que se tome aquí va a ser fundamental, porque entonces ahí es lo que se va a priorizar, qué es lo que va primero, si la gestión o el tema de protección civil. Entonces, nosotros les solicitaríamos que si nos los hacen llegar hoy o en transcurso de mañana, pudiéramos nosotros ya presentarlo al senador Arias y a la diputada Nancy, para que ellos a su vez puedan estarlo procesando al interior de la Comisión de Protección Civil y de la Comisión de Gobernación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Algún otro tema en relación al documento que se les hizo llegar? Sí. Sí, perdón, como ya vamos avanzando, a mí sí me gustaría, pareciera, siempre lo he dicho, que son nimias a veces estas observaciones, pero no lo son, porque ya a la hora de aplicación e interpretación de la ley, me parece que hay que cuidar bien los verbos y toda esta parte ya muy técnica. En el artículo 5, que habla sobre las autoridades de la gestión integral, establecemos los principios, ¿no? No sé si pueden revisar ahí, pero hay varias fracciones que me parece que habría que quitar los verbos. Por ejemplo, en la fracción primera dice priorizar la protección a la vida. O sea, yo creo que un principio pues es la protección a la vida, entonces hay que quitar los verbos. Priorizar, por ejemplo, no va
porque para darle congruencia con las siguientes fracciones que son inmediatez, equidad, subsidiariedad, publicidad. Entonces, que se revise bien este artículo 5º, porque la fracción primera trae verbos, priorizar, o sea, debe quedar como principio la protección a la vida, y en la fracción 5ª quitar el establecimiento y desarrollo, simplemente dejar como principio la cultura de la gestión integral de riesgos de desastres. No sé si para poder darle congruencia a todas las fracciones de este artículo 5º. Y la fracción 8ª, uno de los principios es el principio de honradez, pero dice y de respeto a los derechos humanos, simplemente honradez y respeto a los derechos humanos, ¿no? Que vuelve a ser cacafónico en el artículo 6º. El artículo 6º habla ya sobre la aplicación y las acciones de prevención o de coordinación más bien de la ley, pero dice que será con pleno respeto a los derechos humanos. No sé si sea esto redundante, hay que cuidar todas estas redundancias en el cuerpo de la ley. Entonces, yo dejaría estas observaciones para que siguiéramos corrigiendo la redacción, ¿no, licenciado Horacio? Más bien yo le pediría aquí a la compañera Nash que de una vez la podamos hacer la adecuación pertinente para ya quedar. Entonces, a ver, Nash, en el caso del artículo 5º, primera fracción, quedaría la protección. La protección a la vida. La fracción 5ª tiene que quedar la cultura de la gestión. Hay que quitar establecimiento y desarrollo. La 5ª. Que tiene que iniciar como la cultura de la gestión. Ajá. Deja que. No, de una vez. La fracción 8ª, honradez y respeto. Hay que quitarle el D. ¿Y cuál otra? A ver. Sí, esa es del 5º. Luego viene el artículo, en el artículo 7º, si lo pueden revisar, que habla sobre las facultades que le corresponde al Ejecutivo Federal en la materia de gestión. En la fracción, también lo mismo, la fracción 3ª, todo es promover, todo es incluir en las demás fracciones, pero en la 3ª dice promoción desde la niñez de una cultura de responsabilidad. Ahí también es promover ¿sí? ¿Alguien más? Sí, Horacio, tú vas a cambiar de tema un poquito. Sí. No sé si. Sí, mira, yo me refiero al artículo 2 a las fracciones 76 y 77, donde hablamos de sistemas de alerta temprana y sistemas de monitoreo. En el sistema de alerta temprana no tengo ningún problema porque al hablar de conjunto de elementos, pues sí, podemos colgar cualquier cosa ahí prácticamente, lo que son equipos, recurso humano, infraestructura. Pero cuando hablamos del sistema de monitoreo, hablamos nada más de equipamiento. Entonces, mi sugerencia es que quedaran igual, y yo te comento por qué, y el representante de Hacienda y el Senaprem a lo mejor me pueden dar la razón en ese sentido. Cuando tú hablas de un sistema, no puedes hablar nada más de equipamiento, tienes que hablar con todo lo que conforma ese sistema y lo hace operar, y es el recurso humano, la infraestructura. Cuando tú haces una solicitud y va a ser el supuesto, yo solicito un sistema de monitoreo y me lo autorizan, pero después resulta que para ese monitoreo necesito un edificio, y necesito la gente, necesito recursos, entonces me va a decir Hacienda, yo ya te di para comprar tu equipo, ahora tienes que crear plazas, eso no lo dice de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de elementos, hablamos de todo.
Entonces yo cambiaría esa cuestión en el monitoreo de equipamiento nada más, igual que quede como arriba, elementos. Y ahí podemos colgar todo o ser más específicos, que también ser más específicos también sería acotarnos, porque a lo mejor luego juegan otras cuestiones que no describamos, pero cuando tú dices elementos, son todos los elementos que conforman un sistema. Y un sistema es funcional, o sea, considera sistema hasta que está operando, no nada más por comprar el equipo. Tienes que tener la gente, la infraestructura, el equipamiento, ¿sí? Y los demás elementos que jueguen o que se requieran, ¿no? Yo le cambiaría esa parte nada más. Ahí yo preguntaría a la gente de Senapred, porque es una propuesta formulada por el Senapred. Sí, tú eres el Sí, buenos días. Conforme a la Dirección de Instrumentación y Cómputo, ellos fueron los que hicieron la propuesta. Entiendo el punto que comenta el compañero, pero sí el sistema de monitoreo es un conjunto de equipamiento. O sea, no podemos manejarlo como un sistema de alerta temprana arriba, como conjunto de elementos. El monitoreo sí es únicamente, necesitamos lo que son los equipos para realizar el monitoreo. O sea, sí debe ser de manera específica. Y sí solicitamos que se quede como lo había propuesto el Senapred. Yo lo comentaba porque finalmente alguien tiene que vigilarlo, operarlo, Sí, mantenerlo, claro, infraestructura. pero ya eso queda en las atribuciones del Senapred. Okay. Bien, yo quiero entender de que la preocupación que está manifestando el representante de la Secretaría de Marina es que esta palabra es fundamental, porque cuando se haga la aplicación, si se refiere únicamente a equipamiento, quiero entender que únicamente son cuestiones técnicas. Técnicas nada más. En donde no se habría la posibilidad de incluir personal humano. Exactamente, va por ahí la idea. O sea, no acotarlo tanto nada más a equipamiento. Cuando tú hablas de elementos, hablas de equipamiento. Tanto físicos como humanos. Humanos, como infraestructura, todo eso, hablas de todo, finalmente. Finalmente también, con un sistema de alerta temprana, finalmente también tienes equipamiento. Porque para un sistema de alerta temprana, por ejemplo, el sistema de alerta temprana de los volcanes, tienes un sistema de monitoreo por videocámaras. Y es un sistema de alerta temprana y sigue siendo equipo. Pero sin embargo tienes a un elemento que está vigilando estas cámaras, ya es personal, y las tienes instaladas en algún lugar, es infraestructura. Finalmente, a lo mejor en un momento dado no necesitas la infraestructura, la tienes y la puedes integrar ahí, pero a lo mejor pero no hay quien la maneje. Otro evento en donde no lo tienes programado y necesitas tener gente, finalmente, que vaya a hacer ese monitoreo, ¿sí? Que esté vigilando. Algún otro evento que se dé que ahora requiera que ahora que yo compre nueva tecnología para aplicarla en un punto específico que no tenía considerado y tengo que disponer de gente. Entonces, cuando tú hablas nada más de equipamiento, lo estás acotando a equipamiento. No, pero no hay que perder de vista que es una ley general de protección civil. No estamos hablando de las facultades, por ejemplo, del Senapred o de las facultades de la coordinación para realizar el monitoreo. Entonces, por eso que pedimos nada más el equipamiento. El monitoreo ya lo va a hacer Marina, o lo va a hacer Senapred, o lo hará la coordinación conforme a sus atribuciones. Esta ley no es de atribuciones para ninguna autoridad, es una ley general de protección civil. Traza las bases de coordinación para las 32 entidades federativas. Sí. ¿Qué es lo que yo solicitaría? Comentábamos al principio de que se instaló el grupo técnico redactor, que va a haber temas, por ejemplo, aquí ya se presentó uno de estos, a diferencia de la propuesta de la Coordinación Nacional de cambiarle el orden de cómo va a denominarse la ley, que hay temas que seguramente no lo vamos a poder atender en estas reuniones. Yo me voy a permitir de plantear que esta fracción se va a encorchetar, que se va a mantener tal cual está ahorita la redacción que sugirió el Senapred, pero le vamos a solicitar a la Secretaría de Marina nos haga llegar la propuesta que justifique la sustitución de la palabra equipamiento por elementos. Correcto. Y que obviamente esto se lo vamos a dar tanto a diputados y senadores, y ellos ya van a tener que llegar en un momento a algún consenso, y a nosotros que somos el equipo operativo vamos a estar cambiando o manteniéndolo, pero igual en la columna, en la tercera columna se va a decir se quedó por tal razón o se modificó por tal razón. De entrada va a quedar con la palabra equipamiento tal como lo propuso el Senapred, pero que la Secretaría de Marina nos haga llegar la observación, la justificación para hacer esta sustitución. Claro que sí, Horacio. Sí, claro.
El compañero representante de la diputada Margarita. Gracias. Un poquito retomando el tema de Marina, también quería comentar que el sistema de equipamiento, el conjunto de equipamiento que se atrae en esta ley, difiere de lo que viene siendo la adecuación que se hace en el ramo administrativo presupuestal del presupuesto de egresos de la Federación, en donde se cataloga el presupuesto con base al personal que va a ser empleado en un sistema. Bajo esa situación estaríamos hablando que poner elementos y equipamiento sería un poquito redundar y atraer la atribución de responsabilidad hacendaria que existe precisamente en esa adecuación del presupuesto que contempla el factor humano a utilizar sobre el ramo administrativo y la erogación de sueldos y salarios. En lo que hace a la sugerencia o propuesta de modificar el artículo 5 en su fracción quinta, en donde dice establecimiento y desarrollo de una cultura, yo sí lo dejaría. Lo dejaría, ¿por qué? Porque todas las secretarías o el CENAPRED y los niveles estatales y municipales tienen la obligatoriedad de establecer y desarrollar esta cultura a base de los programas. Y el programa de protección civil tiene que ser aprobado, obviamente, por el Congreso local, en función del Estado, y en el municipio dentro de su orden que lleva en materia jurídica para el mismo. Quitarlo sería acotar el término de que ya no es la responsabilidad si se tiene o no se tiene un programa. Yo en ese tenor sugiero al cuerpo colegiado que se pueda mantener en lo que refiere a esta modificación propuesta. Perdón, igual, sobre ese punto también, estaba revisando el artículo 5 y dicen, bueno, quitar los verbos priorizar y varios, ¿no? Pero no hay que perder de vista aquí ese principios. Entonces, o sea, el principio sí es priorizar, no el principio es la protección de la vida, sino priorizar la protección de la vida. Yo sí lo dejaría, porque el principio, para mi punto de vista, es priorizarlo. O sea, no es la protección de la vida el principio. Entonces, yo los dejaría como venían manejándose en la propuesta, pero bueno, nada más es ahí una sugerencia, ¿no? O sea, porque el principio es priorizarla. Bien, si ahorita me corrige aquí, Enrique, lo que está planteando es que se regrese la redacción original. Entonces regresaría la redacción original, Nash. Entonces sería priorizar. A ver, Nash, el artículo 5 es regresarlo a la versión original. De todos modos, compañeros, de este trabajo que vamos a realizar, todavía va a pasar un último filtro que es lo de servicios parlamentarios. Entonces ahí la técnica legislativa nos van a estar haciendo las correcciones, ¿cómo se llama? Pertinentes. Y la quinta regresaría establecimiento y desarrollo de… Y la séptima sí se quedaría ahí, o sea, honradez y respeto. ¿Alguien más, compañeros, si no, para darle ya el uso de la voz a los compañeros de la Secretaría de Hacienda? La compañera Blanca de… bueno, está bien. Entonces, entonces ya quedaríamos, que es antes. Sí. Hay otro tema que… Claro que sí. En una de las definiciones… en la fracción 41 de Hospital Seguro, estábamos comentando con los compañeros del sector salud la posibilidad de que pudiera cambiarse el concepto por hospital resiliente en lugar de hospital seguro, en virtud de que el contexto de hospital resiliente establece que es un lugar de salud con capacidad para resistir, absorber, adaptarse, recuperarse del impacto de un evento de manera oportuna y eficiente mediante la preservación y restauración de sus estructuras y funciones a través de la gestión integral de riesgo. Lo ponemos sobre la mesa, si se puede hacer el cambio de
Únicamente, en lugar de hospital seguro, un contexto más amplio que sería el hospital resiliente. ¿Nos puede repetir la definición? Sí, claro que sí. Hospital resiliente es aquel establecimiento de salud con capacidad para resistir, absorber, adaptarse, recuperarse del impacto de un evento de manera oportuna y eficiente mediante la preservación y restauración de sus estructuras y funciones a través de la gestión integral del riesgo. Bueno. Si nos hacen llegar la… También. Igual. Sin problema. Bueno, entonces, esta también quedaría encorchetada. Es correcto. ¿Alguna otra? Sí. Gracias. Esta se trata del artículo 7, fracción segunda. Sí. Sí, que señala promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastre en el desarrollo local y regional. Nosotros propondríamos que sea en la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población y asentamientos humanos. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? Es así. En lugar de riesgo de desastres en el desarrollo local y regional, cambiar por en la planeación y ordenamiento territorial de los centros de población y asentamientos humanos. ¿Tomas nota, Nash, para de una vez? Perdóname. Es la fracción segunda del artículo 7. Como habla de desarrollo local y regional, Sí. consideramos que es Tiene muy que ser importante. acorde a la Ley General de Asentamientos Humanos. Exacto, y finalmente la mayor parte de los desastres los tenemos donde está la población y es lo que tenemos que impulsar, que ahí se tomen las medidas. Eso sería del artículo 7. Pero si la puedes repetir para de una vez. Perdón. Ok. A ver, rápido. Dice, promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población y asentamientos humanos. Perdón, nada más una cosa, el desarrollo no lo estamos viendo como desarrollo únicamente de infraestructura, o sea, el desarrollo va más allá, entonces ya nada más acotarlo al desarrollo urbano y ordenamiento territorial, siento que es acotarlo nada más esa parte, el desarrollo es desarrollo todo integral, económico, es más amplio que nada más acotarlo al desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Bien, a ver. Bueno, la gran ventaja es que aquí están los funcionarios que les toca la aplicación de la política pública. Digamos, es la gran ventaja. La propuesta sería la planeación y el ordenamiento territorial de la población y asentamientos humanos. Y coma y continúa. Y la propuesta sería dejar también desarrollo local y regional. Que más bien lo que yo me permitiría sugerir igual es encorchetarlo, porque aquí son posturas de las instancias que les toca ya la implementación de la ley. Entonces, que nos permitan buscar una redacción que pueda permitir, en este caso, el tema del ámbito territorial y el otro tema que comentaba aquí el compañero de Senapred, el desarrollo más allá de urbano, sino desarrollo económico, desarrollo social. Entonces, permítanos armar una propuesta de redacción. Esta también quedaría la fracción 2 del artículo 7º encorchetada. ¿Alguna otra, Marta? Perdón. Buenos días. Nada más una pregunta. La propuesta que estamos construyendo en el grupo de redactor me parece que debe de tener la apertura y la sensibilidad de todas las participantes aquí y no tendría por qué pasar por la aprobación o no de una institución ejecutiva porque esto está en una función legislativa. Entonces, yo sí combinaría a sensibilizarnos para poder tener propuestas
que finalmente pasarán por la presidencia de las comisiones, que aquí van a estar armando la iniciativa, que ya después entrará en el verdadero proceso de dictaminación, que es ahí donde los ajustes serán como más exactos. Entonces, la propuesta que nosotros traemos es en diferentes fracciones y artículos, se expone que se protegerán las personas, los bienes, la infraestructura estratégica. Y aquí nosotros proponemos plantear que se incorpore patrimonio cultural como un ente derivado para la protección. Esto bajo el análisis que tiene la Secretaría de Cultura de todos los bienes afectados justamente por la falta de prevención y atención para un posible desastre. Entonces, este se encuentra en el artículo 2, fracción tercera, y fracción 37. Es incorporar Patrimonio cultural a los entes que se deberá de proteger como agentes es perturbables. la tercera. como ¿Y qué otra fracción? 30 Primera, ¿no? 30 y... La fracción primera está bien. Es que no se lee números romanos. 36. 37. 30 y... No, 36, no creo. Y así a lo largo de los artículos que vayamos construyendo, contemplar además de las personas, los bienes y las zonas estratégicas, el patrimonio cultural. Perdón, ¿es la 36 fenómeno químico tecnológico? No. 30. ¿Qué versión trae? A ver. No. Fenómeno sanitario ecológico, no. Fenómeno químico, fenómeno natural perturbador, no. Ah, no, 48. Fenómeno socio-organizado, es el 38. 48 No, de la fenómeno ley. 48. 48. 48 ley, 48 fracción 48. de la No. propuesta, no de la vigente. Donde dice prevención, es preparación, prevención. Ajá, entonces sería la 53, prevención. Ah, Sí, sería la 53, ujú. patrimonio cultural. Es que estoy en la versión. Sí, sin problema, no le vemos problema y sí tendría, sí se justifica. Entonces sería adicionar patrimonio cultural, en fracción 53 y fracción tercera del artículo segundo. Y el artículo segundo. Entonces para diputado Chepe. Sí, nuevamente la compañera Blanca. Gracias. El artículo 10. La fracción primera señala conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos. A lo largo de la ley considero que deberíamos incorporar el concepto de difusión, finalmente haciendo el conocimiento de la población los riesgos es como vamos a fomentar que se disminuyan o que se eviten. Entonces, mi propuesta sería agregar conocimiento y difusión del origen y naturaleza de los riesgos. En la fracción segunda, identificación de peligros, vulnerabilidad y riesgos, así como sus escenarios, propondría que se ampliara la definición a sus escenarios climáticos para evaluar los potenciales impactos futuros. En la fracción quinta. Climáticos para
evaluar los potenciales impactos futuros. En la fracción quinta dice acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos. Propondría que se agregara prevención, adaptación y mitigación de riesgos y cambio climático. Prevención, adaptación y mitigación de riesgos y cambio climático. En la fracción sexta propondría investigación, difusión y desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos ante el cambio climático. Y finalmente una fracción octava que pudiera ser para incorporar los mecanismos de formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública. El favor que yo te pediría es que nos los hagas llegar por escrito. Guarda concordancia con lo que va a plantear aquí la compañera de la Secretaría de Hacienda. Obviamente aquí ya los compañeros de Senapred, al parecer, tienen algunas observaciones. No hay mayor problema. Como bien lo comentaba la compañera Marta Bautista, el objetivo aquí precisamente es el de poder escuchar a todas las dependencias. Han sido pocas veces este tipo de ejercicio que se realiza. Quizás la más presente que yo tengo es precisamente la Ley General de Asentamientos Humanos, que se hizo un procedimiento muy similar al que estamos realizando el día de hoy, en donde fue en comisiones unidas, nada más que ahí eran mayor número de comisiones y participó el gobierno en este proceso de redacción, porque eso fue lo que se planteó de manera conjunta la diputada Nancy y el senador Cristóbal Arias, de que ya llegara lo más consensada posible la redacción de la propuesta de reforma. Entonces yo me permitiría solicitar a la licenciada Blanca nos haga llegar esta propuesta, este artículo quedaría encorchetado y estaríamos trabajando con el Senapred para ver igual una redacción que pueda conjuntarse. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, el compañero. Dice, los poderes legislativo y judicial de la Unión. Yo le llamaría los poderes legislativo y judicial de la Federación y de los estados. La Unión en términos de legislativos y constitucionales no existe tal cual. Y podrías eximir o podría decir que el Tribunal Superior de Justicia, bueno, el Distrito Federal ya lo tiene, pero las fiscalías o los tribunales superiores de justicia de cada estado decir yo no estoy sujeto a esto y no presentar ningún programa ni plan. El 8. Sí. Yo lo cambiaría en lugar de la Unión, de la Federación y de los estados. Para mayor andamiento es Congreso del Estado de tal, Congreso del Estado de tal, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de Jalisco, Tribunal Superior de Justicia de la Federación. Entonces, no existe en algún término constitucional o algún término legislativo la Unión, salvo el Congreso de la Unión, obviamente, pero Unión aquí no. Sí, sí está, nada más, o sea, sí existe, nada más lo que habría que ampliar para que queden incorporados los poderes, los congresos locales. Exactamente. Entonces la propuesta sería los poderes legislativo y judicial de la Federación, de los estados y de las entidades federativas, porque la Ciudad de México no es estado, es una entidades entidad. federativas. Los poderes legislativos. Ese sí. Sí. Vamos a buscar la redacción porque constitucionalmente sí existen los poderes de la Unión.
Sí, no, yo entiendo que al final de cuentas esta redacción no involucra a los congresos locales y a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Entonces, estaríamos buscando una adecuación a la redacción en donde quede explícito la incorporación de los 32 congresos locales y de los poderes judiciales. ¿Alguien más? ¿Tú? A ver, ¿qué quieres decir, Matías? Nada. Bueno. ¿Alguien más aparte de Matías? Sí, ahora sí. A ver, yo me refiero digo, como lo mencioné hace rato, estamos hablando de lo que es riesgos, gestión integral de riesgos, y creo que es importante que volvamos a revisar la definición de lo que es un riesgo. A mí me gustaría, y a esto les envío la propuesta, que nos enfocáramos a los marcos generalmente aceptados de administración integral de riesgos como la ISO 31000 o COSO RM, ¿no? donde claramente se define lo que es un riesgo y lo que es la gestión integral de riesgos. Entonces aquí la propuesta es, digo, en la fracción 39 del artículo 2, ahí se define lo que es la gestión integral de riesgos de desastres. Creo que previo a eso deberíamos de definir qué vamos a entender por gestión integral de riesgos. También en la fracción donde se define lo que es un riesgo, es en la 71, perdón, en la 70, se menciona lo que es un riesgo. Sin embargo, lo aborda desde un aspecto morfológico de su definición. Creo que hay que conceptualizarlo y llevarlo a estos marcos generalmente aceptados de administración integral de riesgos. Aquí en estos puntos propongo que nos den oportunidad de hacer una redacción y se las enviamos. Perfecto, muy bien. Entonces quedaría asentado, Nash, que la Secretaría de Hacienda va a hacer llegar una propuesta en torno a la definición de riesgo y gestión integral de riesgos. Bien. Sí, licenciada Rosa María. Nosotros consideramos que es importante lo que se ha dicho. ¿Quién va a trabajar monitoreo, tecnología y demás? Que es importante, como dice la Marina. También es importante lo que dicen finalmente la protección civil, porque la sociedad ¿qué quiere? ¿Qué espera? Una ley que lo proteja, que lo cuide y que lo oriente, y también que sea transversal la participación de la sociedad que se involucre en esto. Pero estamos viendo conceptos, metodología y demás, cuando verdaderamente tenemos que ver un lenguaje que entienda la gente. Yo me pregunto, si me paro en la esquina y pregunto, oiga señora, oiga señor, ¿usted qué entiende de gestión integral de riesgos? No va a saber. Protección civil, sí va a saber. ¿Por qué? Porque desde el 85 a la fecha ha estado participando la gente de una manera o de otra. Yo siento que es sana la aportación que están haciendo, incluso hemos dicho que queremos la población, pues hasta hemos propuesto que se crea la Secretaría de Protección Civil, porque siempre están peleando recursos, siempre estamos viendo que todo fuera de lugar, los hospitales ya la mayoría están viejos, no están adecuados. ¿Cómo queremos una ley destinada a Europa cuando estamos en el tercer mundo? La realidad, tenemos que ver qué es México, tenemos que ver cómo se van a hacer esas campañas, cómo vamos a involucrar. Aprovechemos esta oportunidad de que se está haciendo se va a presentar esta iniciativa de ley para que verdaderamente la gente salga beneficiada, que todos seamos participativos en esta corresponsabilidad y sobre todo que esta es la tercera reunión del grupo técnico redactor, donde ha habido tolerancia, ha habido apertura y ya ha habido sobre todo atención a todo lo que estamos aportando. Al final anotaremos todo lo que se ha hecho, pero el pueblo quiere una ley que sea acorde a la población. No me pongan palabras que luego ni entiendo, ni términos que finalmente la sociedad se va a hacer un lado. Y cuesta mucho hacer esto, aprovechemos esta oportunidad. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si ya no hay mayores observaciones, quedaríamos
señalando, si ahorita me corrige esta Nash, que van a quedar encorchetadas. Bueno, de entrada la Secretaría de Hacienda va a hacer llegar propuestas de definición de riesgo y gestión integral de riesgo. Se va a incorporar las palabras patrimonio cultural por parte de propuestas del diputado Chepi a la fracción tercera y 53 del artículo segundo. Queda encorchetado la fracción 41 de Hospital Seguro. También la fracción 78 de Sistema de Monitoreo. En el caso del artículo octavo, se va a buscar adecuar una redacción que permite incorporar, que quede explícito la incorporación de los 32 congresos locales y de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, y queda encorchetado el artículo 10, en donde SEDATU nos va a hacer llegar una propuesta de adecuación que se va a tratar de conciliar con los compañeros del SENAPRED. Digamos, eso sería en resumen, no sé si se me haya pasado. Sí, licenciado Rosa María. Y que quede para el final de la redacción el lenguaje que pueda ser accesible a la población. Y lo otro que está pendiente es la solicitud de la Coordinación Nacional de Protección Civil de modificar el nombre de la ley. A insistirles, ahí es algo que va a definirlo directamente los diputados y senadores. Nosotros solamente vamos a hacerles llegar esa solicitud. Entonces, ya si no hay ninguna otra observación, quedaremos ahorita por cerrado esta parte y le cederemos el uso de la palabra a la licenciada, ¿sí, verdad? Sí. ¿Barenca? Vanessa. Sí, licenciada, adelante. Muchas gracias. Nosotros, derivado de los comentarios que hemos escuchado en las mesas de trabajo temáticas y justo de la reunión que mencionaban que tuvimos hoy bueno, sigue siendo de mañana, hoy más temprano, queríamos hacer la propuesta de incorporar en el artículo 2 lo que es la definición de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Se preguntarán por qué. Bueno, porque esto tendría obviamente un reflejo en si no estoy mal, en el capítulo 3, en donde habla del Sistema Nacional de Protección Civil, que igual y después, bueno, se decidirá si es Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Protección Civil o como sea que se vaya a llamar. ¿Por qué? Porque consideramos que es muy importante que haya una vinculación entre el trabajo que se esté haciendo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en varios sentidos, no solamente en el sentido de las acciones que, bueno, ¿por qué consideramos que la comisión? Porque la comisión agrupa a todas las dependencias del gobierno que tienen algún programa o que llevan a cabo acciones sobre el tema, que incluso, y ahí es hacia donde voy, no nada más se trata del trabajo que están haciendo, sino también viene de la mano junto con un presupuesto que está asignado en el presupuesto de egresos de la Federación cada año a las dependencias del gobierno federal para que lleven a cabo programas y acciones relacionados con el cambio climático. ¿A dónde voy? Siempre están, o bueno, nosotros hemos escuchado continuamente que es necesario que se asignen mayores recursos a la parte de prevención, que se debería de asignar un mayor presupuesto al FOPREDEN, cosa con la que podemos coincidir, pero también sabemos que
cada año la asignación de recursos dentro del presupuesto es un tema. Tenemos recursos limitados, no es solamente, o sea, sabemos que los diputados tienen toda la mejor intención y disposición de proveer los recursos necesarios para este tema, pero para muchos otros. Y considero que sería importante que se diera esta vinculación, porque ese solo anexo, que es el anexo 16, al menos en el presupuesto de este año, tiene 39,000 millones asignados, de los cuales, porque además ahí aparecen los recursos que se asignan al fideicomiso Fonden, solamente 3,600 son para el Fonden. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de la magnitud de los recursos. Conozco de algunos programas, en particular hablo de uno en el que estuve trabajando, que es el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Secretaría de Turismo, en la que prácticamente los recursos se utilizaban para hacer diagnósticos de vulnerabilidad de los destinos turísticos. Eso es un tema de prevención. Entonces, creo que es indispensable que se trabaje de la mano con, claro, lo mejor sería tal vez de manera directa con cada dependencia, pero eso sería un trabajo mucho mayor para la coordinación, que si se hace el vínculo con la comisión, en donde finalmente participan todos, y entonces podemos empezar a ver en dónde se pueden generar sinergias para la aplicación de estos recursos. A veces hay dependencias que tienen los recursos y que andan buscando qué estudios pueden hacer, en qué lo pueden aplicar. O sea, nos llamaba la atención ayer que revisábamos, la Secretaría de Educación tiene recursos ahí para el tema de capacitación. Hablaban justamente en la mesa temática anterior que es indispensable que en las escuelas se imparta una materia de protección civil, de gestión de riesgos, ahí están los recursos. Entonces, busquemos qué es lo que están haciendo. En Semarnat tienen una partida dentro de esto que es para investigación. Entonces, creo que ahí podemos encontrar también sinergias. Y cuando empezamos a analizar nos vamos a dar cuenta que en realidad los recursos que se podrían destinar a la atención de este tema son mucho más altos que los 3,600 millones del Fonden. ¿Y por qué lo digo? Porque también siempre pensamos en la parte de que efectivamente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hay un artículo que menciona que el Ejecutivo debe de asignar el 0.4% del gasto programable al Fonden y al FOPREDEN. No olvidemos, y eso es una cosa muy importante, que ese es un mínimo indispensable. O sea, es al menos el 0.4%. ¿Por qué? Pues de alguna manera es para blindar que siempre, cada año en el presupuesto se consideren recursos para estos fideicomisos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una asignación mayor, ese es el mínimo indispensable. Y tampoco se requiere o se requeriría de una modificación a la ley para hacer una asignación mayor, porque es un tema justamente de lo que al final se decide asignar en el presupuesto. Tan es así que, bueno, derivado de los sismos del 2017, en el presupuesto del año pasado hubo una asignación de 26,000 millones al Fonden. ¿Por qué? Pues para hacer frente justamente a los desastres que ocasionaron estos sismos. Entonces, ese 0.4% en realidad es como un mínimo indispensable, pero claro que se puedan asignar más recursos y es un tema sobre todo de negociación y de que se determine así hacerlo. Pero creo que también a la par de esto, que no estaría mal que se asignen más recursos, podemos buscar estas sinergias con todo este trabajo que ya de alguna manera las dependencias están haciendo. Entonces, considero que sí, la ley debe de contemplar esta vinculación con el tema de cambio climático. Bien. ¿Qué es lo que yo me permitiría sugerir? Y aquí ya veo algunas personas que con la cabeza están afirmando de que esta propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda es viable. Obviamente un planteamiento que han hecho tanto en las mesas temáticas como en los foros es la cuestión presupuestal. Y que obviamente este planteamiento que hoy viene de la Secretaría de Hacienda, nosotros lo vemos con buenos ojos, porque ustedes saben que todo siempre llega a Hacienda y dice sí pasa, no pasa, que nos permitan hacer esta propuesta, igual
tenemos que hacérsela llegar al senador y a la diputada, porque obviamente esto viene a cambiar, vendría a cambiar el sentido de lo que se ha venido trabajando, porque al final de cuentas es buscar una política transversal y de armonización con diversos ordenamientos jurídicos, y que obviamente se tiene que tocar base con los compañeros de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del CENAPRED. Entonces, nosotros de igual manera vamos a tomar nota para hacérselo llegar al senador y a la diputada con la finalidad de poder abordar este y otros temas. Comentarles parte de lo que se platicó más temprano con los funcionarios de Hacienda. En la mesa temática de instrumentos financieros hubo una propuesta de la Secretaría de Hacienda, nosotros los buscamos para preguntarles en qué consistía esa propuesta. Se está planteando tener una reunión, primeramente también lo informamos, en donde puede estar el senador Cristóbal Arias y la diputada Nancy con gente de Hacienda para que puedan exponerles cuál es esa propuesta que ellos han venido trabajando, para posteriormente se tenga una reunión exclusivamente con diputados y senadores, con la finalidad de que a partir de esa propuesta que ya dieron a conocer, no la han anunciado, sino dieron a conocer en la mesa de instrumentos financieros, se pueda ir trabajando de una manera muy coordinada. Algo que planteó desde un inicio el senador Arias y la diputada Nancy es que es un trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada y conjunta con el gobierno. Ninguna ley va a pasar si no hay ese acompañamiento y sobre todo si se plantea cuestiones de mayor incremento de recursos, pues está condenada a la congeladora. Y algo que sí es una realidad es que, y aquí lo vemos, el interés de SEDATU, el interés de la Secretaría de Marina, el propio interés de la Coordinación Nacional de Protección Civil de que se requiera actualizar la ley general. Entonces, la instrucción que hemos nosotros recibido por parte de un servidor de la diputada Nancy, y sobre las dudas también de Enrique, del senador Arias, es el de generar las condiciones de que este proceso que se inició utilizando la figura de trabajo en conferencia llegue a un objetivo que es tener una iniciativa lo consensada tanto por diputados, senadores, como por el propio gobierno. Entonces yo me permitiría solicitarles, compañeros, de que Hacienda nos va a hacer llegar esta propuesta. Se va a tener la reunión seguramente la próxima semana con la diputada y el senador, posteriormente una reunión con los integrantes de ambas comisiones. Ahí sí les pediríamos nosotros que le hagan de conocimiento que sí será importante en esa reunión que estén los diputados y senadores, porque eso ya va a plantear la ruta que va a seguirse. Esto que está planteando la Secretaría de Hacienda coincide con el planteamiento que hoy está haciendo la SEDATU y que yo creo que vamos avanzando. Entonces, si no hay algún otro comentario, sí, Marta. Para la próxima semana yo sí pediría que se tuvieran en cuenta las agendas para las plenarias de los grupos parlamentarios, porque no creo que puedan ausentarse los legisladores de las mismas. Entonces, la próxima semana estarán un poco apretadas en ese sentido, nada más considerarlas. Claro que sí, Marta. Gracias. Yo creo que la aportación que comentan la Secretaría de Hacienda, en base a que existen ya programas de índole en cada dependencia, me gustaría que aparte que la propuesta que se pudiera hacer llegar tuviera fondo y que se estuviera plasmada en un considerando. Es decir, un párrafo en el cual no hay necesidad de hacer una modificación presupuestaria dentro de la ley, sino considerando que se está tomando en cuenta para esta facultad que va a atribuir esta ley. Y así como cumpliríamos con el proceso parlamentario y la técnica parlamentaria, y cumpliría para poder tener en algún momento dado alguna participación mayor de presupuesto al mínimo requerible, porque está en el considerando. Sí, eso se va a tomar en cuenta. La propuesta que ahorita estamos llegando aquí el maestro Pedraza y un servidor es que la próxima semana no va a haber reunión del grupo técnico redactor, porque obviamente hay empiezan las reuniones de las plenarias,
tanto de diputados y senadores, y todo el mundo sabe que pues, los asesores también tienen que estar ahí trabajando para las plenarias. Entonces, terminando las plenarias de los diputados y senadores, se estaría retomando el calendario del grupo técnico redactor. Esos días nos van a permitir el de poder consensar no solamente la reunión, sino estas redacciones que se las vamos a hacer llegar con la finalidad de que en la próxima reunión ya ahora sí terminemos y validemos el capítulo 1 y 2 y empecemos los capítulos subsecuentes. Esto ya con miras de que ya se hayan tenido la reunión con la Secretaría de Hacienda. Quizás soy muy insistente, pero todo el mundo sabe que pues, la Secretaría de mayor peso, siempre y hoy con mucho mayor razón, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, para poder transitar en esta ruta de llegar con una redacción lo suficientemente consensada. Entonces, ¿estaremos de acuerdo, compañeras, compañeros? Entonces, si no hay alguna otra observación, daríamos por concluidos los trabajos de esta tercera reunión del Grupo Técnico Redactor. Les vamos a hacer llegar el día martes esta propuesta, porque nosotros tenemos reunión, no, perdón, se la vamos a hacer llegar el día miércoles, porque todavía no tenemos nosotros el día de mañana el foro regional en el Estado de México, que están cordialmente invitados, ojalá puedan pedirle a sus diputados que puedan asistir, es el último foro, y el día martes también recordarles, compañeros, es el foro permanente de legisladores en materia de protección civil. Ya han confirmado 12 presidentes de congresos locales y es fundamental porque también ahí es que se hagan corresponsables las entidades federativas en este tema de la gestión integral de riesgos y de protección civil. Creemos que va a ser un evento muy bueno y que ojalá el mayor número de diputados puedan estar presentes. También aprovecho, va a haber reunión de la comisión a las 9 de la mañana. Va a ser muy rápida porque ahí lo que se les va a presentar es la propuesta hoy se les va a hacer llegar la propuesta de declaratoria del Foro Permanente de Legisladores, con la finalidad de que antes del Foro Permanente se pueda consensar con la Comisión de Protección Civil y después se presente a los presidentes de los congresos, de las comisiones de los congresos locales, con la finalidad de que en la tarde ya se pueda hacer esta declaratoria. El objetivo es que el tema de protección civil y la gestión integral de riesgos esté en la agenda nacional. Entonces, le estaremos enviando esta información el miércoles. Les pedimos un poco de paciencia porque las cargas de trabajo son muchas las que estamos teniendo en estos días. Si no hay algún otro comentario, les agradecemos su presencia y les vamos a hacer llegar la información a través de correo y de WhatsApp. Pues muchísimas gracias, Enrique. Pues nada más agradecerles la presencia y sí, pues pedir, si nos están viendo, que pues puedan concurrir a estas reuniones porque finalmente es el proceso donde se está construyendo este proyecto de ley. Y pues darles las gracias. Bueno, pues de esta manera se llevó